Capítulo 12. Pleno mediodía. Hora de decisión para Estados Unidos de América. Toma una decisión a plena luz del día. Isaías, capítulo 16, versículo 3. Mientras estamos en esta tierra, tenemos una ciudadanía doble. Por un lado, le debemos lealtad a nuestra nación, y somos llamados a ser buenos ciudadanos. Pero también somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra lealtad suprema es a Él. Billy Graham. Pisar territorio no cartografiado nunca me ha molestado. Cuando estoy convencido de que mis pisadas siguen la senda de Dios, persisto en avanzar. Durante toda mi vida mi padre a menudo decía: iré a cualquier parte del mundo para predicar, siempre y cuando sea sin condiciones. Así que cuando me hallaba en las gradas de cualquier capitolio estatal en Estados Unidos, durante una altamente acalorada demostración política nacional, pensaba en los pasos sin precedentes de mi padre por todo el mundo. Yo sabía que tal plan podía ser arriesgado. Sabía que recibiría algo de crítica. También sabía que Dios bendeciría el plan porque íbamos a llamar a la nación a la oración. Por consiguiente, me embarqué en la más agresiva gira de mi vida, invitando a las personas a acompañarme en los graderíos de todo Capitolio de Estados Unidos durante las elecciones primarias y la campaña presidencial del 2016. Fue un año que irá a la historia como el año del fuereño, con un resultado que trastornó el statu quo. Mi atención se centraba en el rápido deterioro de nuestra nación. El Dr. Ross Rhodes, amigo y miembro de la Junta por largo tiempo y que falleció en 2017, me había animado a predicar por lo menos una noche en todos los 50 estados. La sociedad había perdido su equilibrio y la iglesia estaba volviéndose más débil cada año conforme reinaba la impiedad. Nuestra nación se dirigía a la campaña política más divisiva de la historia. Los titulares en televisión y la Internet empezaron a relampaguear con ardiente retórica y puntos de vista combativos mientras las personas corrían a casa por la noche para ver la última escaramuza política. Mis pensamientos se dirigieron a la idea de tener conciertos de oración en las capitales de Estados Unidos para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y presentar a los cristianos un reto de orar por nuestra nación, de poner en práctica la fe en casa, en público, en las urnas electorales y considerar postularse para algún cargo. Fui a ver a mi padre para contarle el desarrollo del plan que yo estaba convencido de que venía de Dios. Era con certeza un esfuerzo evangelizador. Después de todo, el evangelista pide que las personas tomen la decisión de recibir la salvación que ofrece Jesucristo, lo que conduce a la ciudadanía eterna en el cielo. Muchos seguidores de Cristo se habían olvidado que Dios nos puso en una jornada de fe como peregrinos y ciudadanos terrenales en una tierra extraña. Nos ha llamado a ser la luz del mundo y a andar a diario con Jesucristo. El derecho a que nuestras voces se oigan. A los 96 años, simplemente levantarse en la mañana y desayunarse era un gran esfuerzo para él. Este trotamundos por 7 décadas con certeza tenía el paso más lento, pero escuchó cuando le expuse nuestra visión de reunir personas de iglesias y comunidades para orar por Estados Unidos de América, pidiendo que Dios detuviera el curso de colisión en que se encontraba. Él no entendía cómo yo tendría la fuerza de acometer un horario tan agresivo y dijo: demasiado. Yo sonreí. Para ser franco, sin embargo, yo mismo no estaba seguro de que pudiera hacerlo. Pero cuando me aseguró de su respaldo y oraciones, resolví avanzar, y él se agradó al saber que la asociación evangelizadora Billy Graham encabezaría el llamado a las personas a la oración.
Algunos trataron de desanimarme, diciendo que yo me estaba metiendo en la arena política. Pero por los ojos de mi padre, y observando sus pasos décadas antes, había reconocido por algún tiempo la senda destructiva en que estaba nuestro país. Él lo había dicho en muchas ocasiones que no solo era responsabilidad de los ciudadanos participar en los asuntos de nuestra nación, era también el derecho de los ciudadanos hacer que sus voces cristianas se oigan. Años antes, él había dicho: estoy convencido de que Estados Unidos de América ha estado en el camino errado por mucho tiempo. Si alguna vez necesitábamos la ayuda de Dios, es ahora. Espiritualmente, nos hemos descarriado demasiado de la fe de nuestros padres. Ninguna nación que relega la Biblia a la trastienda, que desprecia el amor de Dios y hace abierto desacato de su verdad, puede sobrevivir por mucho tiempo. Hay tantas batallas que se libran hoy en nuestro país que deberíamos ser pueblo de oración. Nuestro gobierno necesita oración. Nuestros dirigentes necesitan oración. Nuestras escuelas necesitan oración. Nuestros jóvenes necesitan nuestras oraciones. Nuestras familias necesitan nuestras oraciones. La fuerza secreta de una nación se halla en la fe que permanece en los corazones y hogares del país, y tal fe no se halla en ningún otro, sino solo en el Señor Jesucristo. Mi deseo era presentarles a las personas el reto de orar con fervor y vivir con intrepidez por Jesucristo en medio de la temporada primaria y el año de elecciones más asquerosos de toda mi vida. Simplemente el reunir el equipo apropiado para poner este plan en acción no era tarea pequeña. Llamé a mi amigo Jerry Falwell, hijo, presidente de la Universidad Liberty en Lynchburg, Virginia, y le conté lo que Dios había puesto de mi corazón. Su padre, el finado Jerry Falwell padre, había hecho algo similar al viajar por todos los estados de Estados Unidos para despertar la conciencia al declive moral por toda la nación. A la larga, esto le llevó a fundar la Mayoría Moral en 1979, que hizo un profundo impacto político en la campaña presidencial de 1980. La meta del Dr. Falwell fue despertar la base conservadora y energizar al Partido Republicano, y funcionó. Encender un fuego en los corazones del pueblo de Dios y exaltar al Señor Jesucristo y su verdad era mi objetivo. Jerry me animó y me dio los nombres de personas clave que ayudaron a su padre años antes con la mayoría moral. Les pedí consejo a muchos de ellos. Un hombre que demostró ser clave para poner las cosas en movimiento fue Lawrence Swicegood, un individuo de gran agudeza mental. Él había ayudado al padre de Jerry y tenía excelente reputación. Si alguien podría lograrlo, era Lawrence. El reto era tratar de figurarme cómo podría lograr su ayuda. Él servía como director ejecutivo de medios en la iglesia Gateway de Dallas, Texas, una de las iglesias más grandes del país. Algo de la mejor música de alabanza y adoración brota de esa iglesia. Yo puse un vellón ante Dios. Señor, si quieres que yo avance, dame a Lawrence Swicegood. Así que le llamé. No me llevó mucho tiempo saber que el Señor ya había estado trabajando cuando Lawrence dijo: Franklin, esto es en realidad algo. Nuestro pastor, Robert Morris, me preguntó apenas esta semana lo que nosotros como iglesia podíamos hacer para despertar a Estados Unidos de América. Esto pudiera ser la respuesta. Lawrence llamó un par de semanas más tarde y dijo: Franklin, la iglesia y el personal de ministros me han dado la luz verde para ayudarte. Le dije que nosotros reintegraríamos a la iglesia su salario por 2 años. Lawrence de inmediato dijo: No, Franklin, la iglesia quiere ser parte de esto.
hablando de oración contestada. Años antes, yo había trabajado con Lawrence y siempre aprecié su perspectiva, ética de trabajo y amor por el Señor Jesucristo. Con sus increíbles capacidades, él dirigió al enérgico equipo de la BGEA, que reunió más de 12,000 voluntarios y capellanes. Conseguir permiso de cada estado para realizar conciertos de oración en los graderíos de cada capitolio al mediodía, y no menos que en un día laboral, fue una petición audaz. Pero, después de todo, los capitolios estatales son para el pueblo. En algunos casos enfrentamos oposición, pero el Señor fue delante de nosotros y alisó los caminos escabrosos. El observar que la logística se resolvía aumentó nuestra fe. El Señor dice en la Biblia: «Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos». Isaías, capítulo 45, versículo 2. Estábamos en camino para realizar no una campaña política, sino una campaña para Dios desde los graderíos de los capitolios por toda la nación. Llamamos al esfuerzo Decision America Tour 2016. Gira 2016, Decisión Estados Unidos de América. El propósito era llamar a las personas a la oración, pidiendo a Dios que trajera a nuestra nación de regreso a Él. Atisbando por la ventana del autobús. Pronunciarse a favor de Cristo en todos los 50 estados fue recibido con protestas por unos pocos y celebración por muchos, de hecho, decenas de miles. Se prepararon y alistaron los autobuses para la gira, para que nuestro equipo recorriera toda la nación. Yo volé a Des Moines en un gélido día de invierno en Iowa, el 5 de enero de 2016. Holly Jackson, reportera política de la cadena NBC, estaba allí para entrevistarme y preguntó: ¿cuántas personas vendrán? El equipo había originalmente conseguido permiso para multitudes de 500 personas. Atraer ese número de personas a mediodía, pensábamos, sería gigantesco. Me figuré que tal vez tendríamos 100 personas. Pero la pregunta de Jackson fue contestada cuando entramos a la capital, cubierta de nieve, y los cristianos se asomaron en grande, no cientos, sino miles. La frígida temperatura de 16 grados Fahrenheit y las ráfagas de viento no disuadieron a las más de 25,000 personas que se arroparon y estuvieron de pie por horas antes del concierto de oración. Al atisbar por la ventana del autobús, mi corazón se remontó al ver la oración contestada de una manera mucho mayor de lo que jamás podríamos habernos imaginado. Atragantándome por la emoción, observé con asombro cómo ancianos con caminadores, discapacitados en sillas de ruedas y madres jóvenes con pequeños en coches de niños, todos estaban allí listos para orar. Para mi sorpresa, conforme avanzábamos de capitolio a capitolio, tuvimos un promedio de 5,000 personas en cada lugar. Era obvio que no habían venido a oírme hablar. Habían venido para unirse en oración y pronunciarse a favor de nuestra nación. Cuando terminamos en el Capitolio de mi estado de residencia en Carolina del Norte, 10 meses más tarde, más de 14,000 personas llenaron los predios que rodeaban el Capitolio estatal en Raleigh. En todos los lugares a donde fuimos, agradecimos a las crecidas multitudes por interesarse tanto por sus estados y nuestro país, como por haber venido y orar. Nuestra nación está en problemas espiritual, racial, económica y políticamente, dije, y luego los dirigí en oración. Padre, nuestra nación ha pecado contra ti. Necesitamos volver nuestro rostro a ti y a tu Hijo Jesucristo. Multitudes de estadounidenses estuvieron hombro a hombro en cada etapa de la gira por los 50 estados, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo al Señor que sanara nuestra tierra.
Me conmovió profundamente ver las caras de las personas y ver su interés por los Estados Unidos debido a su pecado, por la Iglesia debido a su falta de obediencia a la palabra de Dios y por el derrumbe de la familia debido a la cultura impía que parece denigrar y erradicar la influencia espiritual en el hogar y en la sociedad en general. Era evidente que estaban allí por una razón: orar. Y en efecto oraron. En cada uno de los conciertos de oración de 1 hora, hicimos una pausa para tomarnos de las manos y elevar nuestros corazones y voces al Dios Todopoderoso, pidiendo que perdone nuestros pecados y que atraiga a los perdidos a su salvación. Los dirigí en una oración especial por aquellos que sirven a nuestro país, a fin de que teman a Dios y no al hombre. En ocasiones, las oraciones colectivas produjeron un murmullo sagrado. En algunas ciudades, conforme se elevaban las oraciones, una voz solitaria se dejaba oír por sobre las demás voces, arrepintiéndose del pecado. Esto sucedió en Portland, Oregon. Mientras dirigía a la multitud en oración, esperé más de lo normal para concluir porque un hombre oraba desde detrás de la multitud. Su voz iba creciendo conforme él pronunciaba: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me recorrió la espalda un escalofrío al escuchar su voz solitaria, levantándose por encima de los demás y glorificando al Hijo de Dios. Yo no quería estorbar la obra del Señor en los corazones de las personas. Hasta hoy puedo oír la voz del hombre. Nunca olvidaré el impacto que ejerció en mí y en los que lo oyeron. El Espíritu del Señor estaba entre nosotros. Fue conmovedor ver a pequeños plegar sus manos, a ancianos inclinar su cabeza, y a todos los demás clamar a aquel que oye nuestras oraciones. Grupos de personas se reunían entre sí. Algunos se ponían de pie, susurrando un ruego. Otros doblaban la rodilla o extendían las manos al cielo, conforme las oraciones irrumpían por las puertas del cielo. Independientemente de cómo se expresaban las oraciones, el Señor estaba escuchando. Las personas oraban en voz alta, confesando los pecados de nuestra nación, y en silencio confesando pecados individuales, conforme Dios los traía a la mente. Estoy convencido de que el corazón de Dios se conmovió. Como mi padre siempre decía, la oración persistente, prevaleciente, suplicante, puede detener la marejada creciente y la extensión del mal. Grabado con las bendiciones de Dios. Con esto en mente, subí por los graderíos de los capitolios estatales de nuestra nación y le agradecí al Señor por nuestra Constitución, que nos da el derecho y privilegio de proclamar su nombre, y que Él honra este testimonio de fe. La historia de nuestra nación está ricamente tallada con las bendiciones de Dios, debido a que su pueblo lo miraba a Él como su creador, gobernante, legislador, juez, salvador y Dios todopoderoso. Los peregrinos y los primeros padres pronunciaban su nombre, buscaban su dirección y estudiaban su palabra. Como en la nación de Israel, cuando el pueblo le obedeció, Él los bendijo. Cuando desafiaron su verdad, Él los castigó. La saga continúa hasta este día. La palabra de Dios pregunta: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Jeremías, capítulo 10, versículo 7. Hoy el mundo demuestra que ninguna nación reverencia al Rey de Gloria. Los Estados Unidos de América están en un tiempo de castigo debido a que la obediencia a Dios ha sido marginada a fin de exaltar la impiedad. Nos hemos olvidado de nuestras raíces. La mayoría de estadounidenses no saben que en las constituciones de todos los 50 estados se reconoce a Dios. Los primeros colonos entendieron que Él es la fuente de la libertad, justicia y preservación.
La ley de Dios refleja su juicio tanto como su amor, gracia y misericordia. Esta es la ley que está escrita en los corazones de la humanidad y se puede hallar en nuestros monumentos nacionales y en nuestras casas estatales. Nuestros primeros padres nunca tuvieron la intención de que los cristianos dejáramos nuestra fe atrás al pisar los graderíos de los Capitolios. Cualquiera que fuera la ciudad, yo estuve de pie ante ciudadanos interesados que entendían los peligros de nuestra nación. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El enemigo ha pasado por la puerta. Esto fue lo que el profeta Nehemías entendió en los antiguos días en su tierra, Israel. Nehemías era un esclavo de un rey pagano en una nación extranjera, pero su corazón se conmovió con compasión por su pueblo cuando se enteró de la destrucción que les había venido debido a sus pecados y desobediencia a Dios. La querida ciudad de Jerusalén, en un tiempo protegida por una fortaleza poderosa, había estado bajo asedio. Su imponente muralla había caído en derrota y las puertas habían sido quemadas. El enemigo de Dios había aterrorizado a su pueblo. Nehemías da el relato. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Nehemías, capítulo 1, versículos 2 al 7. Nehemías se resolvió volver a su nación y clamar al Señor para sanar su tierra. Su primer paso de acción fue acudir a Dios en ayuno y oraciones, arrepintiéndose de sus pecados, el pecado del pueblo y los pecados de la nación. Dios oyó a Nehemías y obró en el corazón del rey pagano para que le concediera favor a Nehemías y el permiso para volver a Jerusalén y reconstruir la muralla de la gran ciudad de Dios. El rey envió provisiones y un destacamento de soldados para protegerle en el camino. La tarea era peligrosa. A Nehemías lo confrontaron enemigos y quejosos. Pero sin que importara la oposición, Dios realizó un milagro y la muralla fue reconstruida en apenas 52 días, tarea imposible si no fuera por el Señor. La lección para nosotros es que nunca es demasiado tarde para acudir a Dios en oración. Campaña para Dios. Para preparar mi mensaje para la gira, estudié este impresionante pasaje del Antiguo Testamento. Las similitudes eran impresionantes. Las murallas de Estados Unidos habían estado arruinándose por décadas, conduciendo al cruento ataque del 11 de septiembre.
Aviones estrellaron contra los rascacielos, haciendo añicos nuestra coronada joya simbólica. La dinastía que ostentaba las esperanzas de un pueblo próspero cayó en escombros en el santificado sitio que llegó a conocerse como Zona Cero. El llamado a despertarse debía haber durado más de simplemente unos pocos días, pero no fue así. El desastre que estremeció la ciudad de Nueva York, Pensilvania, Washington, D.C. y nuestra nación nos unió justo apenas lo suficiente para que el Congreso de Estados Unidos se reuniera en las gradas del Capitolio y en asombrosa unidad cantara: Dios bendiga a los Estados Unidos de América, estando junto a ella, y la guié por la noche con la luz de arriba. La dramática presentación vivió poco tiempo, y los políticos volvieron de nuevo a la política como todos los días. Amigos, el enemigo no está a la puerta, el enemigo ha entrado por la puerta. No les llevó mucho tiempo después del choque y asombro del 11 de septiembre a los ciudadanos establecerse en una apatía más profunda que antes, conduciendo a la feroz elección del 2016. Mi mensaje resonó por la nación. Amigos, es tiempo de la acción. No podemos darnos el lujo de quedarnos en casa el día de las elecciones como millones de estadounidenses lo han hecho en el pasado. Tenemos una responsabilidad dada por Dios para votar y animar a otros a hacer lo mismo. Hay un precio que se paga por la apatía. ¿Escogeremos dirigentes que temen y siguen a Dios? ¿O permitiremos que candidatos impíos continúen dirigiendo nuestra nación a la anarquía moral y rebelión abierta contra Dios y sus caminos? Era tiempo para que el pueblo de Dios considerara lo que podemos hacer para invertir la marea. Ciudadanos fieles se levantaron firmes y vitorearon con sorpresa y alivio cuando yo declaré: yo no tengo esperanzas en el Partido Demócrata. Todos los republicanos aplaudieron, pero sonreí y dije: ahora, antes de que ustedes, los republicanos, empiecen a felicitarse unos a otros, tampoco tengo ninguna esperanza en el Partido Republicano. Entonces los demócratas aplaudieron más fuerte. Yo continué: la única esperanza para nuestra nación es el Dios Todopoderoso. La multitud respondió con aplauso atronador. No estoy dispuesto a perder nuestra nación sin pelear. ¿Y usted? Levantémonos por los principios santos y valores bíblicos. Luchar por almas para el reino de Dios y por el alma de Estados Unidos es mi fuerte convicción. La desgracia de Estados Unidos, debido al pecado persistente, voluntario, rebelde, es vergonzosa. Esta rebelión no puede continuar mucho más tiempo si nuestros hijos y nietos van a vivir en un país que todavía reconoce y honra a Dios, como virtualmente lo ha hecho toda generación desde que los colonos pusieron pie por primera vez en Estados Unidos de América. Reportaje especial de Fox News: el voto evangélico. Necesitamos más personas como Nehemías, hombres y mujeres que se pronuncian a favor de Dios debido a que las murallas morales y espirituales de Estados Unidos están derruidas. Las murallas son para mantener el mal afuera, pero las puertas morales de la nación están derribadas. El secularismo impío lentamente se ha introducido subrepticiamente y se ha apoderado del control. Esto aflige el corazón de Dios. La Iglesia se ha sentado en las líneas laterales y observado cómo nuestro país ha descendido a una oscuridad moral cada vez más espesa. La inmoralidad es flagrante. La unidad de la familia está en ruinas. Se celebra el pecado. La violencia es una plaga. La codicia y la idolatría son rampantes. Educadores, grandes empresas, políticos y, triste es decirlo, muchas de nuestras iglesias se preocupan más por ganancias y lo políticamente correcto que por la verdad de Dios y su justicia.
Mi padre dijo una vez, el gran defecto del sistema económico estadounidense finalmente ha sido revelado. Una fe nada realista en el poder de la prosperidad antes que en el poder y benevolencia últimos de Dios. Los progresistas se han infiltrado en nuestras instituciones educativas, nuestro gobierno y nuestra nación. El progresismo no es otra cosa que secularismo impío y ha irrumpido por las puertas de la fortaleza de Estados Unidos de América. Este fue el tema que el principal moderador político Bret Baier, de canal Fox News, levantó en un programa especial que moderó. The 2016 Election and Evangelical Christian Voters. Las elecciones del 2016 y los votantes cristianos evangélicos. Me alcanzó en nuestra cuarta etapa en Concord, Nueva Hampshire, y me preguntó por qué yo iba a todos los 50 estados. Le respondí, pienso que se da por sentado los votantes de fe. El establecimiento republicano simplemente da por sentado que los votantes de fe van a votar por ellos. Es una presuposición errada, por eso he acometido este esfuerzo de una gira de 50 estados. Quiero hacer que los cristianos evangélicos voten. No voy a decirles por quién deben votar. Los políticos dirán cualquier cosa, dirán, sí, soy cristiano, amo a Dios. Y tan pronto como lleguen al cargo, muchos de ellos viven una vida diferente y votan de manera diferente de aquella para la cual prometieron. Así que yo les digo, no den nuestro voto por sentado. No va a venir en su dirección, van a tener que ganárselo. La temperatura en New Hampshire era gélida, pero el desbordamiento del respaldo de las personas y su resolución ese día abrigaron mi corazón. Yo esperaba una multitud reducida, pero Dios se mostró por su pueblo. Conocían sus derechos según se declara en la Constitución de su estado. Todo individuo tiene un derecho natural e inalienable de adorar a Dios, y ningún sujeto será restringido. La presencia de Dios en nuestra nación está entretejida en la trama que ha envuelto a Estados Unidos en su cuidado desde sus comienzos humildes. No debemos ser pasivos. No podemos guardar silencio. Solo manteniéndonos firmes en la verdad bíblica podemos derrocar la perversidad que ha abierto sus compuertas al corazón de la nación en protesta de Dios. No se equivoque, muchos políticos y jueces son abiertamente hostiles al cristianismo. Los cristianos están a punto de perder este país. Es tiempo de dejar de retroceder. Es mejor que nos despertemos y nos levantemos con firme resolución. Nuestra nación se halla en una encrucijada, y es tiempo de tomar la decisión de seguir a Jesucristo y obedecer su palabra. La Biblia dice, «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad, ¿cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma?» Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Todavía hay tiempo para que nuestra nación vuelva al Dios Todopoderoso, para una renovación de nuestro cimiento dado por Dios. A veces levantarse por Dios y su verdad ofende a las personas. Y eso está bien, porque hablamos la verdad por convicción y por el amor de Dios. Personalidades o plataformas. Examinar las posiciones de los candidatos sobre asuntos críticos que enfrenta nuestra atormentada nación es vital. Después de todo, nosotros, el pueblo, les otorgamos poder a nuestros líderes mediante nuestro voto. ¿Continuarán ellos guiándonos por el camino del socialismo irresponsable, en donde se ignora el mandamiento bíblico del trabajo arduo y honrado? ¿O habrá una resurgencia de carácter empresarial e industrial vigoroso, que ha sido la característica de nuestra nación desde su fundación? Estas fueron algunas de las preguntas que presenté a los que considerarían con cuidado las respuestas. No le dije a nadie por quién votar, pero conforme las personas batallaban con las personalidades y defectos de los candidatos,
y todos los tenemos, presenté a cada persona el reto de mirar por las plataformas del partido y votar por principios bíblicos. No todos recibieron el mensaje de buen grado. Algunos que protestaban llevaban letreros que decían: Billy Graham hablaba del amor. Sí, así era. Y también dijo muchas veces: la cosa de mayor amor que un predicador puede hacer es proclamar la verdad de Dios. Escribió sus pensamientos en cuanto a Estados Unidos en todo su ministerio y escribió: nuestra nación creció fuerte en una era cuando los estándares morales se enfatizaban, y se debilitará cuando condonemos aquello que una vez condenábamos. La imagen de la nación se ha vuelto más como un camaleón, aceptando cualquier tendencia que a los promotores de mercado se les ocurre. Ya se han ido los días de reverenciar a un Dios santo en la iglesia o dentro de nosotros mismos. Hubo algunos cristianos que pensaban que yo me había dedicado a la política. Otros me criticaron señalando que mi padre se mantuvo fuera de la política. ¿En serio? Una de las muchas definiciones de política es las actividades asociadas con el gobierno de un país, especialmente el debate o conflicto entre individuos o partidos que tienen o esperan alcanzar el poder. No vacilé para recordarles a las personas que el gobierno de Estados Unidos es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que nosotros somos parte de esa asamblea distintiva. Así que, ¿cómo podemos guardar silencio? Elegimos dirigentes del gobierno para que nos representen. ¿Cómo pueden ellos hacer eso sin oír al pueblo, sus constituyentes? No. Mi padre nunca fue un ciudadano pasivo o apático. ¿Qué diría tu padre sobre esto si él todavía estuviera predicando? Esta fue una pregunta repetitiva que muchos hicieron. Si él pudiera hablar hoy, respondí, pienso que él haría exactamente lo que nosotros estamos haciendo, animando a las personas a orar por nuestra nación y marcando una diferencia por Cristo en todo nivel. La pregunta estaba diseñada para ponerme a la defensiva, pero las palabras de mi padre tienen peso. En 1952, el año en que nací, él dijo: pienso que es deber de cada cristiano durante las elecciones estudiar los asuntos y los candidatos y entonces ir a las urnas y votar. Si yo fuera pastor, explicaría a mi gente la posición de cada candidato en cuanto a su moralidad, espiritualidad y en relación a la iglesia. Siento que vamos a tener que cumplir nuestras obligaciones políticas como cristianos y hacer oír nuestra voz para que Estados Unidos de América sea preservado con el tipo de legado cristiano que nos ha dado las libertades de que ahora disfrutamos. A menos que Estados Unidos vuelva a Dios, se arrepientan de su pecado y experimenten una renovación espiritual, fracasaremos como nación. Y no terminó allí. Estoy convencido de que Dios honra a los dirigentes en altos lugares que le honran. Hoy necesitamos dirigentes políticos, hombres y mujeres, que estén dispuestos a levantarse por Dios y sus principios. A Estados Unidos se les está despojando de su legado bíblico y cimientos inspirados por Dios. 64 años más tarde, su mensaje sigue resonando igual de verdadero. En 1976, cuando se acercaba otra elección, mi padre animó a los creyentes a intervenir en el proceso político. Él dijo: quisiera presentarle a todo estadounidense profundamente comprometido que está calificado el reto de considerar postularse para algún cargo político. No pienso que como cristianos debemos excluirnos. Pero Franklin, tal vez usted pregunte, ¿qué en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado? ¿Y qué hay al respecto? Somos cristianos y somos estadounidenses, y tenemos todo derecho de hacer oír nuestra voz. Las elecciones no son solo para elegir un presidente cada 4 años. Tenemos elecciones en algún nivel cada año.
Si estuviéramos más conscientes e interviniéramos en las elecciones locales y estatales, tal vez las elecciones presidenciales no serían tan traumáticas. Imagínese la diferencia si los cristianos fueran alcaldes, consejeros o concejales municipales y miembros de las juntas escolares. Necesitamos cristianos en todo nivel del gobierno. Estos son cargos primordiales que dan voz a la influencia santa. Como mi padre ha dicho, los cristianos pueden hacer que el impacto de Cristo se sienta en toda fase de la vida, religiosa, social, económica y política, pero no debemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No debemos hacerlo en nuestra propia sabiduría. Podemos hacerlo solo si nos rendimos por completo a Dios, permitiéndole que Él obre por medio de nosotros. Envíame un mensaje de texto. Nuestra Decision America Tour, gira Decisión Estados Unidos, recibió una respuesta abrumadora. De las 235,000 personas que asistieron, colectivamente en 50 estados, y los que vieron los eventos que se enviaron por descarga en vivo, más de 9,000 personas confirmaron que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Debido a que estábamos en predios de capitolios, con tiempo limitado y ninguna manera de repartir materiales, establecimos un programa de texteo que permitiría a los individuos responder allí mismo. Yo levantaba mi teléfono y decía: si usted quiere recibir de Dios el perdón del pecado e invitar a Jesucristo a su corazón, envíeme un texto al 21777 y escriba la palabra decisión. Antes de que nos vayamos hoy, recibirá materiales que le ayudarán a crecer en su nueva vida con Cristo. Con las personas todavía presentes en el rally concierto, la BGEA pudo registrar las decisiones y darles seguimiento, tal como siempre hemos hecho en nuestras cruzadas. A los que asistieron a los conciertos y a los que nos veían por la internet, también se les dio la oportunidad de firmar una promesa usando el mismo método de texteo. Casi 115,000 firmaron la promesa de honrar a Dios en casa y en público. Nuestro lema era: ore, vote e intervenga, y los oyentes respondieron. Prometieron orar fielmente por Estados Unidos de América, votar en las elecciones federales, estatales y locales por candidatos que sostuvieran valores bíblicos e intervenir en sus comunidades. También les pedí a las personas que oraran en cuanto a postularse para cargos públicos y hacer que se oigan sus voces cristianas. ¿Hará usted lo mismo? Los conciertos de oración no fueron simplemente eventos de una ocasión realizadas a mediodía, un día helado o candente en el 2016. Los creyentes volvieron a sus casas y empezaron grupos de oración, y sí, muchos se dedicaron de inmediato a intervenir en sus esferas de la vida. Mientras estábamos en los confines del Capitolio, oramos no solo por nuestra nación, sino que dirigí en oración por los gobernantes estatales, vicegobernadores, fiscales generales, muchas veces por nombre, y legisladores y empleados. También oramos por nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas policiales, nuestros hombres y mujeres en azul a quienes se está atacando por todo el país. Debemos orar por aquellos que arriesgan su vida a diario para mantenernos seguros. Dios nos dio un gobierno no para que nos dicte nuestra fe, sino para que la proteja. Las Escrituras nos instruyen a orar por las autoridades del gobierno en todo nivel, para que ellos cumplan su gobierno divinamente asignado de recompensar el bien y castigar el mal, exhibiendo carácter consagrado y sabiduría pública y privadamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Debemos orar porque personas de carácter se postulen para los cargos y sean elegidos, porque representan al pueblo que defiende la más preciosa institución de Dios.
la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Los funcionarios del gobierno son las personas que elegiremos para redactar las leyes con el propósito de proteger la unidad de la familia y la sociedad en general. La Biblia nos dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesucristo, y que sus planes jamás los frustrarán las potencias terrenales. Noticias fraudulentas y corrección política. Los detalles, minuto a minuto, que atiborraron los titulares durante la elección del 2016, dejaron al país agobiado y exhausto. Se escudriñaron las vidas de los candidatos y del personal de campañas. Se cuestionaron los motivos y los escépticos los ridiculizaron. Se exaltó las noticias falsificadas y se atacó lo políticamente correcto. Los medios de comunicación nacionales aporrearon a los políticos y los de afuera pusieron a la prensa en el banquillo candente. En la secuela de tal año de elección tumultuosa, las personas tenían ansias en saber el resultado final. Estoy convencido de que vimos la mano de Dios moverse de una manera dramática. Al final, las cifras de encuestas se consideraron ineficaces y la candidata que favorecían los medios de comunicación para ganar concedió la elección tarde en la noche. La apasionada elección se redujo a dos personas muy diferentes. Más importante, se trataba de dos visiones muy diferentes. Muchos me han dicho que están convencidos de que Dios usó nuestra gira Decisión Estados Unidos para encender fuego entre los estadounidenses que se habían resignado a un país que estaba destinado a caer más a un lugar de secularismo impío, socialista, sin retorno. Dos visiones, dos Estados Unidos de América. Para ayudar a las personas a examinar el diálogo de las elecciones, la edición de septiembre de 2016 de la revista Decisión de la BGEA resumió las plataformas de partido que distinguían las dos agendas muy diferentes. Una agenda exaltaba el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el pluralismo, el gasto militar reducido. La otra agenda tenía provisiones para proteger la vida, respaldar el matrimonio entre un hombre y una mujer, proteger los valores de la fe y fortalecer nuestra defensa nacional. Si la elección se hubiera inclinado a la izquierda, el progresismo corrupto que ha plagado la fibra moral de nuestra nación hubiera reinado supremo y la libertad de religión hubiera sido pisoteada con velocidad de relámpago. Damos gracias a Dios por fortalecer a su pueblo para asomarse a las urnas y depositar votos por el partido que, por lo menos, promete la senda correcta. Amigos, no podemos dejar de hablar por la verdad, ni podemos dejar de orar. Pienso que las oraciones del pueblo de Dios impulsaron al presidente Trump a nombrar para su gabinete hombres y mujeres capaces para que sirvan a este país y lo lleven a una nueva dirección. Reconozcamos la soberanía de Dios, agradeciéndole por darles a los ciudadanos de Estados Unidos una oportunidad de cambiar el rumbo de esta aporreada nave. Trump dice gracias. En los días que siguieron a la elección, Donald Trump hizo algo que ningún otro presidente electo ha hecho. Hizo una gira de agradecimiento a 8 estados clave que habían tenido un impacto significativo en su victoria. Quería agradecer personalmente a los que los respaldaron por estar juntos para hacer a Estados Unidos de América grande de nuevo. Fue una jugada brillante y un final fuerte a un año de alta tensión. Su última parada fue en Mobile, Alabama, el 7 de diciembre de 2016. Me sorprendió y me sentí honrado cuando el presidente electo me invitó para que estuviera con él en el estadio Glad Pebbles para dirigir a la multitud en oración. Las personas acudieron por decenas de miles para ver al que pronto sería presidente decir gracias. El ambiente era electrizante.
Aunque yo no hice campaña, ni le endosé ni a él, ni a ningún otro candidato, como ciudadano estadounidense doy gracias a Dios porque Donald Trump ganó la elección. Aprecio la visión que él ha forjado para que Estados Unidos sea un pueblo bajo un Dios saludando a una bandera estadounidense. Que nuestra nación experimentara tal bendición de nuevo. Poco después de ese rally, se me pidió que participara en la inauguración del presidente Trump en el 2017. Mi conexión con las inauguraciones se remonta a 1965. Mi padre oró en más ceremonias de inauguración que cualquier otra persona en historia, incluyendo la inauguración de los presidentes Lyndon Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton. Lo invitaron a orar en la segunda inauguración del presidente Bill Clinton en 1997. Casi con 80 años de edad, mi padre estaba debilitándose y para él era difícil levantarse de la silla. Hasta ese tiempo le había ayudado T.W. Wilson, miembro del equipo por largo tiempo y amigo desde la infancia. Sin embargo, T.W. estaba envejeciendo también y no estaba en buena salud. Mi padre no quería que un viejo ayudara a otro, así que me preguntó: «Franklin, ¿irías conmigo a la inauguración y cuando sea el momento para orar, tú podrías ayudarme sin hacer una escena?» Le dije que sería un honor estar a su lado y fuimos juntos. Aunque mi padre estaba algo débil en el cuerpo, seguía fuerte y su interacción con las personas fue tan buena como siempre lo había sido. Qué oportunidad fue para mí observarle estrechar manos de las personas y con gracia hablar con los dignatarios más poderosos y prestigiosos del gobierno. Sin que importe el escenario, fue una voz fuerte y consistente por el Señor Jesucristo. Aunque algunos no compartían su fe, su respeto por Él era obvio. Yo me quedé atrás y observé, sin jamás imaginarme que 4 años más tarde, estaría en el mismo lugar como mi padre para pronunciar la invocación en la primera inauguración de George W. Bush como el 43º presidente de Estados Unidos. Y vaya que eso produjo una tempestad. Hacer algo que él había hecho toda su vida ya no era aceptable. Orar en el nombre de Jesús. A Billy Graham nunca se le acusó de ofender a alguien cuando oraba en el nombre de Jesús. Esto no era asunto con los estadounidenses o personas del mundo occidental. ¿Cómo habían cambiado los tiempos y tan rápidamente? Orar en el nombre de Jesús en la primera inauguración del presidente George W. Bush en el 2001 desató las guerras de oración del día moderno y a los medios de comunicación les encantó. Decir que me metió en problemas es una subestimación. Justo el día después de la ceremonia, el notorio abogado Alan Dershowitz escribió un comentario de opinión en el periódico Los Angeles Times, diciendo que mi oración había excluido a las decenas de millones de estadounidenses que son musulmanes, judíos, budistas, shintoístas, unitarios, agnósticos y ateos. Mi oración incluso le causó algún dolor de cabeza al nuevo presidente cuando el notorio ateo Michael Newdow, que una vez entabló juicio para eliminar las palabras bajo Dios del voto de lealtad, entabló pleito contra el gobierno por permitir la oración y contra George W. Bush por invitarme. La tormenta pasó cuando Newdow perdió el pleito, pero las lluvias de controversia bautizaron las oraciones inaugurales y la cólera aflora a la superficie cada 4 años. No fue diferente 16 años más tarde, cuando se me pidió que participara en la inauguración del 45º presidente de Estados Unidos. La lluvia es una señal de la bendición de Dios. Al estilo de Trump, el presidente electo Donald Trump desdeñó lo políticamente correcto cuando se le pidió que retirara la invitación que me había extendido para participar en la ceremonia ignorando el revuelo.
El 20 de enero del 2017, los Estados Unidos y el mundo observaron la profunda y pacífica transferencia de poder de un gobierno a otro, reflejando el protocolo honrado por siglos de nuestros antepasados. El día de inauguración gobierna el patriotismo, por lo menos esa es nuestra esperanza cada 4 años. En tanto que había un sentido de expectativa por los eventos del día, el pronóstico del tiempo era amenazador. Algunos sintieron que eso redujo la expectativa. La cobertura de noticias parecía enfocarse en la predicción de los meteorólogos. Los cielos lloverían en el desfile de Trump. Los medios de comunicación y otros hostiles al presidente entrante murmuraban que la lluvia era señal de ruina. Por razones de seguridad, no se permitió paraguas en las nutridas multitudes que llenaron la explanada nacional que está frente del Capitolio de Estados Unidos. Aunque algunos charlatanes debaten la cifra de la multitud, fue el público más numeroso en la historia que presenciara una inauguración por televisión y descarga viva por la Internet. Pero cuando los ciudadanos se mantuvieron firmes para presenciar la toma del juramento de Donald J. Trump al mediodía por parte del juez de la Corte Suprema, John Roberts, la lluvia empezó a caer. El nuevo presidente no prestó atención. Mientras los expresidentes sentados en la plataforma se cubrieron de plástico o limpiaban las gotas de su frente, Trump pronunció su discurso original sin amoscarse por la lluvia. Se me ocurrió lo fácil que es exaltar lo negativo e ignorar lo positivo. Cuando el presidente Trump concluyó su discurso inaugural al pueblo estadounidense, el rabino Marvin Hier, el obispo Wayne T. Jackson y yo pasamos al atril. Fue un privilegio dirigirme al nuevo comandante en jefe y leer de la palabra de Dios. Señor presidente, en la Biblia la lluvia es una señal de la bendición de Dios y empezó a llover, señor presidente, cuando usted subió a la plataforma. Es mi oración que Dios le bendiga a usted, su familia, su gobierno y que Dios bendiga a Estados Unidos. El pasaje de la Escritura viene de 1 Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Capítulo 1, versículo 17. Cuando concluí y me alejaba de la plataforma, el presidente me agradeció con un firme apretón de manos. Al estar junto a él por el breve momento para las oraciones, elevé en silencio una oración por este hombre que acababa de heredar un caos colosal. Él tomó el timón de una nación que se ha vuelto cada vez más hostil e intolerante al mismo cimiento y principios sobre los cuales fue noblemente fundada, la fe cristiana y los valores bíblicos. Mi oración es que el presidente Trump llegue a conocer al Señor Jesucristo de una manera muy personal y se dé cuenta de que sin la fuerza del Dios Todopoderoso dirigiendo el camino, nuestra nación continuará en peligro. La clave para gobernar con fuerza y sabiduría se halla solo invocando el poderoso nombre del Dios que gobierna el universo. Esa es la llave maestra para tener libertad y justicia para todos. Otros, sin embargo, acudieron a los medios sociales sugiriendo que yo había usado mal las Escrituras
en cuanto a la lluvia siendo una bendición. Pero la palabra de Dios dice la verdad. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Pero las nubes ominosas que cuelgan sobre nuestra nación y amenazan destrucción, nubes de terrorismo, incertidumbre, inmoralidad y desobediencia, pueden desvanecerse si los dirigentes de nuestro gobierno buscan la dirección de Dios. Tal vez nosotros estamos orando que salga el sol, cuando Dios quiere enviar las lluvias de bendición que vienen por el arrepentimiento. Tal vez estamos excusando la conducta de pecado, mientras que el Espíritu de Dios está trayendo convicción. A veces exageramos nuestra ansiedad por resultados, mientras que Dios espera pacientemente para perdonar a aquellos que se ponen ante Él y reconocen sus pecados, se arrepienten y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Seamos siempre conscientes de exaltar sus caminos y silenciar nuestros propios propósitos egoístas. Mi oración para todas las personas, especialmente los que buscan dirigir a otros, es que hagan a Dios la autoridad última y le sigan, porque un día todas las personas de todas las naciones del mundo se postrarán ante Jesucristo y le adorarán como Rey de Reyes. Esta es una creencia fundamental de cuando nuestra nación nació. Los primeros ciudadanos invistieron en el futuro de Estados Unidos de América este testimonio e instilaron un legado santo para honrar al Señor, exaltar a Jesucristo y servirse unos a otros, de modo que nuestra esperanza en Él dirija a nuestros hijos, nietos y generaciones por venir. Es mediodía en Estados Unidos de América. Es tiempo de tomar una decisión de volverse de los caminos paganos y empezar una nueva forma de vida viviendo por Jesucristo. Esta es ciertamente mi visión y espero que sea también la suya. Preservar el legado de nuestra nación y mostrarle al mundo que el legado de Estados Unidos de América subsiste. En Dios confiamos.